generosa presentación. Lo único que hay que aclarar es que ya hace 2 años no soy el director médico de la UCI de la Clínica Hispanoamérica. Por lo demás, son mis trabajos actuales. Vamos a revisar y me han pedido revisar un tema que para mí es apasionante, todo lo que tenga que ver con cuidado intensivo. Llevo ya bastantes años, no tengo el honor de ser intensivista titulado. Guardo un gran respeto por los intensivistas, pero llevo ya más de 15 años dedicado al cuidado intensivo y haciendo investigación en cuidado intensivo. En esta oportunidad me han pedido que hablemos de algunos aspectos generales de pacientes. Yo quiero hacer unas precisiones antes de empezar, y es que primero esta es una presentación para médicos, para personal de la salud. Esta no es una presentación dirigida a la población general. La información que vamos a compartir acá, como muchas cosas de las que conocemos hoy en COVID, pueden ser malinterpretadas si usted no es personal de la salud. Estas son recomendaciones para el ámbito hospitalario y especialmente en las unidades de cuidado intensivo. Sobre todo con el tema, tenemos mucho cuidado con el tema de los fármacos y de los medicamentos que utilizamos o que estamos utilizando actualmente en este tipo de pacientes, dado que como no tienen todavía la suficiente evidencia y no tienen las recomendaciones directas todavía por las entidades que les compete esto a nivel nacional e internacional, la comunidad podría malinterpretar esta información y podría empezar su consumo de una manera inadecuada. Entonces, partimos de la base que esta es una información para profesionales de la salud. Lo segundo es que vamos a hacer a revisar unos temas fundamentales, y en el tema de cuidado intensivo yo quiero detenerme muchísimo con el tema de cuidado intensivo, especialmente yo no sé, bueno, allí está. Bueno, entonces el virus, simplemente me voy a detener aquí, empezó en esta ciudad. Cuando le hablaban a uno de Wuhan, en la provincia de Hubei, se imaginaba uno una ciudad pequeñita, una villa pequeñita, pero es una urbe realmente con más de 11-12 millones, con 11-12 millones de habitantes. Y les cuento, ese coronavirus, ya ustedes han oído hablar de él. El coronavirus no es nuevo. Hasta el momento, y antes de que se hubiese presentado este brote del SARS-CoV-2, conocíamos ya los coronavirus desde hace bastantes años. Hace más de 50 años teníamos ya la primera infección por coronavirus. Estos 4 primeros coronavirus que ustedes ven aquí llevan circulando en la comunidad desde hace mucho tiempo. Muchos de nosotros hemos tenido ya infecciones por coronavirus, infecciones gripas, algunas leves, algunas otras más fuertes, pero son circulantes. Ya en el 2003 se conoce el primer SARS-CoV, que es el responsable del síndrome respiratorio agudo severo, en China también, con una mortalidad alrededor del 10%, y hacia el 2012 tenemos el brote de MERS-CoV, que es otro tipo de coronavirus, que se transmite humano a mano con alta letalidad, que fue el causante del síndrome respiratorio agudo severo del Medio Oriente. Ahora entonces nos estamos enfrentando a un nuevo coronavirus. El virus, quiero hacer claridad que el nombre del virus se llama SARS-CoV-2. La enfermedad es la que se llama COVID. O sea, uno debería referirse a el SARS-CoV-2 o la COVID, que es la enfermedad. Serían los términos correctos. Es un virus envuelto. Recuerden que los virus pueden ser envueltos o no envueltos. Es un virus envuelto que está envuelto por una membrana de grasa, de lípidos, de fosfolípidos. Esos fosfolípidos forman una serie de corona y le proveen la infectividad al virus. Son menos virulentos, son liberados por gemación y no causan lisis celular, son sensibles al calor y a la desecación. Y son considerados una enfermedad zoonótica. Sus reservorios naturales parecen ser estos 2 animalitos que están puestos allí, los murciélagos y este que es el pangolín. El pangolín hoy en día, desgraciadamente, que parece, la teoría va apuntando más a que es el principal reservorio del SARS-CoV-2. Desafortunadamente en este momento están comercializando su carne, y las escamas, es el único mamífero que tiene escamas,
y esas escamas tienen un valor muy alto. En este momento se está comercializando casi como el marfil. Desafortunadamente, los humanos haciéndole daño a la naturaleza. Con relación a la capacidad de contagio del virus, ya ustedes han mencionado mucho, tiene una capacidad de contagio relativamente baja cuando lo comparamos con otros tipos de virus, como el sarampión, la viruela, el polio, etcétera. No me voy a detener mucho acá, ustedes han conocido la evolución. A principios del mes de diciembre empieza a generarse una alerta, 3 casos son identificados con una neumonía típica, con un comportamiento inusual y severo, y hasta el 31 de diciembre el CDC de China recibe la notificación de alerta, y el 7 de enero ya logran identificar a través de técnicas de PCR y cultivos en unas muestras de lavado broncoalveolar, identificar el nuevo SARS-CoV-2, y el 12 de enero la Organización Mundial de Salud lo nombra pues inicialmente 2009 un nuevo coronavirus, pero ya hoy lo conocemos como el SARS-CoV-2. Algunos datos de epidemiología a nivel mundial, vamos a ver si podemos abrir el enlace. Esto está cambiando permanentemente y uno debe tratar de buscar entonces los datos oficiales. Estos son el mapa que ustedes han visto siempre desde hace mucho tiempo. Vamos a tratar de ver si podemos obtener la información del día de hoy, si la conexión de internet así nos lo permite. Entonces, hoy tenemos 2.628.000. El dato, miren ustedes, aquí está. Hoy, Pena, doctor, no estamos mirando la pantalla de su navegador. No se está viendo. ¿No No, se está viendo la presentación? La presentación sí. La pantalla de su navegador donde Ya entiendo. alterne la pantalla, por favor. Vamos a ver, espérame a ver si podemos. No. Bueno, sigamos, no hay inconvenientes y vamos a estar con la presentación. Ahí está la presentación, ¿verdad? Sí, la presentación está. Quiero hacer énfasis para poder hablar con el tema de la basarnos en la fisiopatología. Y me voy a detener aquí unos minutos en la primera parte de la presentación, porque los aspectos fisiopatológicos son fundamentales para entender cómo debemos enfrentar esta enfermedad y cómo al menos podemos tratar de disminuir su impacto sobre los seres humanos. La mayor parte de la fisiopatología que tenemos de la enfermedad es traída de lo que conocemos del SARS-CoV-1 y del MERS. Es la mayor parte de lo que conocemos, tanto la fisiopatología como lo que se ha intentado hacer con estos pacientes, viene de estas dos enfermedades, y algo que se viene conociendo poco a poco a medida que la pandemia va avanzando. Nosotros realmente hoy tenemos una ventaja muy grande sobre los chinos cuando ellos empezaron y no conocían o no tenían mayor información de esta enfermedad y del comportamiento de la enfermedad. La enfermedad entonces tiene 3 estadios clínicos: un estadio inicial, un estadio temprano, donde inicia el contagio y donde inicia la replicación viral, que se sucede especialmente en la vía aérea superior, especialmente a nivel de la hipofaringe. Allí pueden transcurrir algunos días hasta que alrededor de 5 a 7 días, hasta que el paciente entra en un estadio 2, la carga viral empieza a disminuir poco a poco, y el estadio 2 se caracteriza por tener una fase a nivel pulmonar y unos síntomas de enfermedad pulmonar o una neumonía. Si la enfermedad no es controlada y la respuesta del huésped, que es lo más importante que explica la mortalidad en estos pacientes, y la respuesta del huésped se desborda, no es controlada, el paciente en un estadio 3 de la enfermedad, que se caracteriza por una respuesta inflamatoria muy severa, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad, falla multiorgánica y muerte. Entonces miren que en los estadios de enfermedad los síntomas son diferentes. La mayor parte, afortunadamente, cerca del 80%, con variaciones en algunos países, en algunas zonas, con variaciones. La mayoría de los pacientes hacen una enfermedad leve, con síntomas constitucionales leves, un poquito de fatiga, malestar general, astenia, dinamia, puede ser algo de fiebre, tos, un resfriado fuerte. Y logra controlar la replicación viral, la respuesta es modulada y no pasan de ahí. Algunos pacientes desarrollan neumonía, enfermedad pulmonar, con algunos grados de severidad también, dependiendo
de la respuesta inflamatoria. La clave estaría en entender esta respuesta inflamatoria. Algunos pacientes podrán controlar con los medicamentos, con la respuesta inmune, puede ser controlada y pararán allí, pero algunos pacientes entonces harán falla respiratoria, una SDRA, harán shock, se comportarán como un paciente hiperinflamado, muy similar a un paciente séptico con fallas multiorgánicas, afección de órganos, el corazón, el cerebro, el hígado, el riñón, y desafortunadamente el 5%, el 2 al 5% de ellos morirá a causa de la enfermedad. ¿Cómo entonces es el proceso de la respuesta inmune? Inicialmente el paciente se infecta, el virus coloniza la hipofaringe, la vía aérea superior, allí se empieza a replicar, allí se genera algo de reacción inflamatoria, el virus puede progresar hasta el alveolo, a las células alveolares, allí puede penetrar a través de unos receptores que son los receptores ECA, muchas gracias, ECA2, penetra al endotelio, al alveolo. Allí se genera una reacción inflamatoria liderada inicialmente por macrófagos, alguna liberación regulada de citoquinas y algo de interferón. Si ese proceso no es controlado por los macrófagos adecuadamente, las células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas, los macrófagos o los monocitos especialmente, presentan el antígeno al linfocito T, y al interior del linfocito T se genera una respuesta mayor, ya más dirigida, con explosión de citoquinas. Cuando ese proceso logra controlarse y regularse, entonces se forma la inmunidad con inicialmente generación de anticuerpos tipo IgM, luego IgG y ya más tardíamente, al parecer, anticuerpos IgA. En quienes no logran controlar esa tormenta, esa respuesta inflamatoria, en un punto esa respuesta se puede desbordar y van a producir lo que conocemos nosotros como la tormenta de las citoquinas o el síndrome de hiperinflamación, o algunos autores han definido que puede haber la presencia de una linfohistiocytosis hemofagocítica severa, que es una entidad muy bien estudiada ya con anterioridad, que puede ser primaria o secundaria, en este caso sería secundaria, y los virus, especialmente los coronavirus, eso se tiene bien establecido por los brotes de SARS-CoV-1 y el MERS previamente, pueden hacer ese síndrome de linfohistiocytosis hemofagocítica severo y producir la hiperinflamación. Y tal vez esta es una de las diapositivas más importantes de toda la presentación, y es que hay unos parámetros importantes entre el virus y el huésped. Hay una replicación viral robusta y muy rápida. Hay antígenos virales y han logrado aislar antígenos virales en células epiteliales en el endotelio, es decir, que no solo ataca el epitelio pulmonar, no es una enfermedad, aunque sí hay neumonía, lógicamente, y sí hay una lesión severa del epitelio a nivel pulmonar, hay también una enfermedad endotelial y hay activación de macrófagos. Se han encontrado macrófagos en las vías respiratorias y monocitos circulantes bastante disparados. Hay reclutamiento de células inmunes, especialmente de neutrófilos y macrófagos. Hay disminución de la respuesta de los linfocitos T, y esto es crucial. Este bloqueo de la respuesta de los linfocitos T es crucial, no solo disminución de su capacidad de respuesta, sino una disminución del número de linfocitos T en sangre periférica, una liberación de mediadores proinflamatorios, especialmente citoquinas y quimiosinas, que reclutan otro tipo de factores. Hay retraso, y en esto quiero hacer énfasis, tomen nota de esto, hay un retraso en la expresión del interferón 1 y 2. Ese retraso en la respuesta del interferón probablemente sea el causante de la respuesta hiperinflamatoria en una segunda ola. Y hay una evasión viral de la respuesta inmune del huésped. Para recordar, nosotros tenemos en nuestro organismo, nuestro sistema inmune, tiene una serie de receptores llamados receptores de reconocimiento de patrones, o PRR por sus siglas en inglés, que lo que hacen es reconocer los patrones moleculares de cada patógeno. Esto le permite a la inmunidad innata reconocer qué tipo de microorganismo lo está atacando y montar una respuesta específica.
se han descrito alrededor de 13 TLR, de los patrones de los receptores de reconocimiento de patrones, los más importantes tal vez son los TLR o los Tool Light Receptor. Conocemos muy bien y estudiados muy bien el TLR2, que participa en el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos de bacterias gram positivas, el TLR4 en bacterias gram negativas, y para los virus, especialmente para los coronavirus, que son virus, recuerden que el coronavirus es un virus RNA, están los TLR3 y los TLR7. Estos son los receptores de reconocimiento de patrones que reconocen las proteínas del virus y permiten. Hay otros tipos de receptores, los receptores tipo RIC y el MDA5, que reconocen al coronavirus y sus estructuras proteicas. El otro tipo de receptores son los receptores NOP, que también reconocen ese tipo de estructuras en otra fase de la respuesta inmune. Esta diapositiva, que parece un poco compleja, realmente es fascinante. Yo quiero hacer énfasis acá en que entonces a través del receptor de angiotensina el virus penetra a la célula y inmediatamente a nivel de los endosomas o los lisosomas están los TLR, especialmente el TLR3 y el TLR7, que son los que reconocen el RNA viral, y montan una respuesta muy similar a la de la sepsis, una respuesta donde hay algunas señales, algunos factores de traducción de señales que son precursores de las interleuquinas, especialmente el factor de necrosis tumoral alfa, del interferón gamma, de la interleuquina 1, la interleuquina 6, etcétera, que llevan a activar unos receptores de producción de interferones. Esos factores de producción de interferones son el IRF7 y el IRF3. Aquí entonces se facilita la producción de la primera respuesta con interferón y por otro lado, las estructuras virales activan otro tipo de receptores que son los RIC y los MDA5 a través de los cuales, después de todas estas señales, el ICA-beta, que son quinasas asociadas a la interleuquina 1, producen un bloqueo de una quinasa que inhibe el factor nuclear kappa beta y libera el factor nuclear kappa beta. Entonces aquí tenemos, por este lado, por el lado de la activación de los interferones, activación inicial del interferón 1, que son interferón alfa y beta, y por el otro lado, activación del factor nuclear kappa beta, que va a ser responsable de amplificar la respuesta inflamatoria. A nivel del macrófago y de la célula presentadora de antígenos, etcétera, se había generado una respuesta inflamatoria inicial, modulada, pequeña, alguna producción de citoquinas. Sin embargo, cuando se activa el factor nuclear kappa beta, el factor nuclear kappa beta es un amplificador de señal, un booster, un amplificador de señal. Puede amplificar la señal hasta 1000 veces más. Es decir, que cuando se activa de una manera disregulada este factor nuclear kappa beta, la generación de citoquinas proinflamatorias será muy severa. Por otro lado, el interferón entonces será regulado por estos receptores, que son los receptores STAT1 y STAT2, regulan la actividad del interferón. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hace el virus? ¿Qué tiene el virus para evadir esa respuesta? En algunas personas, entonces, el virus tendrá varias zonas para evadir la respuesta. Una será aquí a nivel del receptor de la ECA, será uno. A nivel de los endosomas, podría bloquear la actividad del factor nuclear kappa beta o del factor generador de interferones 3 y 7. O lo más importante, puede bloquear estos receptores, que son los receptores STAT2, STAT1 y STAT2. Y al bloquear estos receptores STAT1 y STAT2, la generación de interferones se ve disregulada. Inicialmente se ve retardada. No hay esa respuesta del interferón. Y el interferón es fundamental para la destrucción del virus. Entonces, en una primera etapa, la producción de interferón está muy baja. Y esto puede ser el responsable de la linfopenia y de la disminución de la actividad de los linfocitos T. Porque a través de este mecanismo se produce apoptosis de los linfocitos T. Entonces, finalmente, no hay una evidencia directa del papel de los mediadores inflamatorios en la lesión pulmonar, pero hay una importante correlación de esa respuesta inflamatoria con la gravedad de la enfermedad. Entonces, en una segunda fase hay elevación de las quimiosinas, especialmente interleuquina 8, el MCP1, que es el factor generador
de macrófagos y monocitos a nivel circulante y el IP10. Todos son factores quimioatrayentes, incremento del interferón tipo 2, o sea, el interferón gamma, se bloquea el interferón alfa y beta y se genera un aumento en la producción de interferón gamma, incremento de las citoquinas, especialmente interleuquina 1B, que son factores quimioatrayentes, interleuquina 12 e interleuquina 6, y la severidad de la enfermedad, especialmente del SARS-CoV-2, se ve relacionada, se ve íntimamente relacionada con la generación de estas citoquinas. Por eso es que quiero hacer énfasis que el fenómeno aquí fundamental a tener y al que todos le tenemos temor, digamos ya ahora no tenemos que tener temor, sino respeto y conocerlo, identificarlo tempranamente, es el síndrome de la tormenta de citoquinas o la linfohistiocytosis hemofagocítica. Y los responsables son estas. Doctor Héctor, qué pena, un momento, perdimos su audio. Deme un segundo, reiniciamos su audio. Desde Doctor, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho. ¿Ustedes me escuchan? Ya, nuevamente lo escuchamos, gracias. ¿Desde qué parte estaría? ¿Hace rato se perdería? No, aproximadamente entre 5 y 10 segundos. Ok. Entonces les decía que aquí hay entonces una generación de citoquinas y quiero hacer énfasis de una manera muy especial en que a lo que le debemos tener cuidado y respeto y estar pendientes de que el paciente no entre en esta fase es a esta tormenta de citoquinas o a la linfohistiocytosis hemofagocítica, generada por la explosión de estas citoquinas, interleuquina 1B, 1B, interleuquina 6, interleuquina 8, el IP10 y el MCP1. Miren cómo los estudios, este estudio es un estudio muy lindo, publicado en Lancet hace poco, donde demuestra y hace una cuantificación de las citoquinas y la comparan entre personas sanas y hace una comparación en pacientes que tuvieron SARS-CoV-2, infección por SARS-CoV-2 o COVID-19, que fueron a UCI y otros que no fueron a cuidado intensivo. Y miren cómo definitivamente los pacientes que hicieron la enfermedad, que tenían SARS-CoV-2, tenían especialmente niveles mucho más altos, con una diferencia estadísticamente significativa, que los pacientes sanos, con relación a los pacientes sanos, tanto de interleuquina 12, de interleuquina 7, de MCP1 y de interleuquina 10. Pero aquellos, cuando comparamos los pacientes que requirieron cuidado intensivo, o sea, que hicieron la enfermedad severa, versus los que no requirieron cuidado intensivo, también los niveles de estas citoquinas y quimioquinas fueron mucho más altas, lo cual corrobora el papel de la hiperinflamación en los desenlaces severos de la enfermedad. Esta diapositiva yo no pretendo que se la grabe, ni mucho menos. Lo que quiero es hacer énfasis en que en este estudio especial de una serie grande de más de 600 pacientes chinos, determinaron todos los niveles de citoquinas estuvieron mucho más altos que los individuos normales. Entonces, ya para concluir la parte de la fisiopatología, habrá unos pacientes que no están infectados, la respuesta será normal. Unos pacientes pueden ser una enfermedad leve o moderada, donde la respuesta de las citoquinas es regulada por los macrófagos, su sistema inmune hace una respuesta temprana del interferón 1 y 2, el interferón alfa y beta, el virus no logra bloquear esa respuesta, los receptores de STAT no se bloquean y hay una respuesta que puede ser controlada, y aquellos que hacen la disregulación de la respuesta inflamatoria y hacen la respuesta severa. Esta diapositiva muestra, miren lo que pasa, el papel del interferón. Les he mencionado mucho y he hecho énfasis en el interferón. Parece ser que ahí está gran parte de la clave de la enfermedad. Cuando la respuesta del interferón es temprana, es normal. O sea, el interferón 1 no se bloquea. Miren cómo las circulaciones del virus. Doctor, perdimos su audio nuevamente. Por favor, un momento. Doctor, ¿me escucha? Intentemos nuevamente. Es muy importante también y quiero que la graben muy bien en la mente, porque miren cómo este es un estudio en ratones. Esto es un estudio en ratones y es un estudio de
en la fisiopatología, en momentos cuando el interferón, esta gráfica de acá, la curva moradita que ustedes ven allí, cuando el interferón responde tempranamente, cuando no se bloquea, no es bloqueado por los fenómenos de respuesta del virus, no logran bloquear los receptores de STAT1, etcétera, ni STAT2, no logran bloquearse y el interferón alfa y beta se generan adecuadamente, la carga viral cae mucho, cae muy rápidamente y el espectro de la enfermedad es una enfermedad leve. Pero cuando esa respuesta no se hace tempranamente, sino que se hace más tardíamente, un poco más tarde, y hay una respuesta ya de interferón gamma, miren cómo se relaciona con la severidad de la enfermedad, con la inmunopatología del pulmón y con una neumonía letal. Así, de la misma manera, incluso cuando la respuesta del interferón no se genera ni temprana ni tardíamente, también la respuesta es de una enfermedad leve. Entonces, miren cómo el papel del interferón juega un papel importantísimo en la fisiopatología de la enfermedad, dependiendo de que si es una respuesta temprana o tardía, y posteriormente generando la explosión de citoquinas. Vamos a ver si puedo pasar la siguiente diapositiva. Entonces, las consecuencias, se ven las consecuencias en el endotelio y en el epitelio de los pulmones. Hay apoptosis, lo que hemos mencionado. El resultado de toda esta irregulación es fuga vascular, edema alveolar, hipoxia, infiltración de monocitos, perdón, el corrector me cambió la palabra aquí, son monocitos y macrófagos. Inflamatorios, mayor liberación de mediadores inflamatorios, una respuesta de células T subóptima en número y en la capacidad de actuar. Y hay apoptosis de linfocitos mediados por el TNF-alfa, por el interferón gamma. Solo que hemos agregado aquí ya entonces el papel de unos fármacos y otros. Esto quiere decir entonces que nosotros vamos a utilizar fármacos antiinflamatorios en cualquier paciente que tenga COVID-19. No es así. Solo lo utilizaremos en pacientes que estén evolucionando hacia la respuesta inflamatoria severa, hacia la disregulación. Entonces, unos medicamentos como los corticoides, la inmunoglobulina que están siendo estudiadas, todos sin evidencia contundente, quiero hacer claridad. Los inhibidores de la interleuquina 1, los inhibidores de la interleuquina 6, los inhibidores de los receptores JAK, etcétera, pues tienen un papel en esta etapa de la enfermedad, en la fase de la respuesta inflamatoria severa. Y esos son los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Después de toda esta novela, entonces yo estaba pensando, y a mí me parece todo esto no solo una novela, una novela de terror. Si a mí me pidieran que hiciera un libro cuando pasara todo esto, que definiera lo que vivimos con la enfermedad y que tratara de resumirla en el título de la novela, yo personalmente la titularía así: hiperinflamación y microtrombosis, un destrozo en la sombra. Realmente los responsables de los desenlaces fatales son estos dos fenómenos: la hiperinflamación descontrolada y la microtrombosis. ¿Y por qué un destrozo en la sombra? Porque muchos de nosotros no identificamos tempranamente esos pacientes. Existen escalas muy importantes y muy bien estudiadas, muy bien validadas para identificar esos pacientes tempranamente. Hablando un poco de la clínica, entonces la enfermedad tiene una fase asintomática que generalmente puede estar entre los 5 y los 7 días. Hacia el 7º día generalmente el paciente se siente peor, el paciente que no logra controlar la enfermedad adecuadamente acude al hospital, se documenta la neumonía. Las complicaciones generalmente aparecen entre el 8º y el día 8 y el día 11, donde se genera ya la admisión a la unidad de cuidados intensivos, y el tiempo general de la enfermedad en estos pacientes, en los pacientes graves, el tiempo de enfermedad es mucho más larga y generalmente reciben soporte en la unidad de cuidado intensivo alrededor de 2 y 3 semanas, con una mortalidad que puede oscilar alrededor del 50% en alguna de las series. Esta diapositiva me parece muy importante, y quiero que hagamos énfasis en esto. Los pacientes que no tienen síntomas o que no tienen síntomas, muy afortunados ellos, y que son gran parte de los pacientes, alrededor del 30% de los pacientes pueden contagiarse y no tener síntomas. Después del 5º día generan una respuesta muy importante, empieza la respuesta inmune y generan entonces los anticuerpos que lo protegen contra la enfermedad.
esta raya, esta línea roja rayada, muy importante hacer énfasis en esto, porque ellos aclaran la carga viral muy tempranamente hacia el día 14. Ellos son los que aclaran la carga viral hacia el día 14. Empiezan desde el día quinto, séptimo a disminuir la carga viral a nivel de las vías respiratorias superior, luego de la vía respiratoria inferior, luego los virus aumentan a medida que disminuyen en el tracto respiratorio, aumentan en el tracto intestinal y aclaran la carga viral muy tempranamente. En aquellos que hacen síntomas más o menos leves o moderados, la carga viral o el virus el aclaramiento del virus puede ser un poco más tardío hasta el día 21, pero miren, en los pacientes que hacen enfermedad severa o pacientes críticos, los virus pueden permanecer, el paciente puede permanecer con viremia hasta el día 28 aproximadamente. Esto es muy importante en términos de escalar los cuidados de aislamiento de estos pacientes a medida que se van recuperando. Muy posiblemente el paciente, después de salir de la unidad de cuidado intensivo, nosotros tenemos que verificar y estar seguros de que el paciente ya no tiene viremia o que la viremia ha sido controlada. Claro está que a veces tener viremia no necesariamente se correlaciona con infectividad, pero es muy importante uno tratar de evaluar que el paciente ya no transmite el virus para que no haya contagios, no se baje la guardia y el personal no se contagie. Esto es algo de la respuesta inmune, no me voy a detener aquí mucho, son la fase para la generación de anticuerpos y en qué momento hacer el diagnóstico. Habrá más adelante, yo creo que ya les di una charla, o si no, esta diapositiva es de otra charla, para del momento en que se generan los anticuerpos y la utilidad de las pruebas diagnósticas en los momentos definidos de la enfermedad. No me voy a detener aquí, si hay alguna pregunta más bien, ahora en la sección de preguntas lo retomamos. Entonces, ¿cuál es el espectro de la enfermedad? El 80% en la serie china, el 81% de los pacientes tuvieron una enfermedad leve, casi que asintomática, un resfriado común. Hicieron neumonía alrededor del 14% y el 5% hicieron una enfermedad severa que los llevó a la unidad de cuidados intensivos. La mortalidad global se está ubicándose alrededor del 2 y el 5% en estos momentos. Los italianos tuvieron una mortalidad mucho más alta, que superó el 8%. Estados Unidos está teniendo una mortalidad bastante alta. Y en la serie de los chinos se morían más los pacientes mayores de 80 años. Si bien es cierto, en ellos la enfermedad parece ser un poco más severa y hay más riesgo, esto no exime cualquier grupo etario. Miren cómo los italianos tuvieron unas tasas de severidad diferentes y unas tasas de mortalidad mucho más altas. Bueno, no me voy a detener acá. Los síntomas generales, entonces, un cuadro clínico de un resfriado común, inicialmente dolor de cabeza, dolor de garganta, es un dolor de garganta bastante importante. Generalmente nosotros tenemos algún tipo de dolor de gargantica y quienes hemos estado atendiendo este tipo de pacientes y con toda esta angustia, apenas sentimos algo de dolor de garganta, pues empezamos, tengo COVID. Realmente es un dolor de garganta, es una odinofagia importante. La eugesia y la anosmia parece que son unos síntomas bastante importantes y tienen relación con la invasión del sistema nervioso central, con la invasión del virus al sistema nervioso central, al bulbo olfatorio. La mayoría de personas tienen una enfermedad leve. Estos datos simplemente de la serie de los chinos, la distribución de la edad, ya en estos momentos tenemos datos, no me voy a detener en esto para poder hablar un poco más entonces del tema que nos compete acá. Ya hablé de los síntomas, las complicaciones, la radiografía, el papel de la radiografía es un papel muy importante, tanto la placa de tórax, los cambios de la neumonía son tempranos y se pueden ver en las radiografías. Y en el TAC es la imagen que mejor rendimiento tiene, la tomografía, los hallazgos pueden ser muy variados. Y miren cómo en la tomografía, aquí donde estoy señalando, en todos los pacientes, el 86% de los pacientes en esta serie de los chinos tenían algún cambio ya tomográfico que sugería el inicio de una neumonía. Es decir, que ante la ausencia de las pruebas, la dificultad que tenemos con las pruebas, la clínica del paciente, los factores de riesgo, pero especialmente la clínica del paciente, ya no debemos tener en cuenta si viene o no viene de Italia, si viene o no viene de Wuhan, si viene o no viene de España. Ya el virus está circulando en nuestro medio. Muy importante,
el antecedente de si tuvo más bien un contacto con una persona enferma o con una persona que tenga síntomas similares, como algún tipo de nexo epidemiológico, si trabaja, es un trabajador de la salud que atiende este tipo de pacientes, podría ser un buen dato. La clínica y las imágenes nos pueden ayudar mucho a sugerir el diagnóstico. Y estos son algunos hallazgos radiográficos, me voy a tener aquí un momentico. Miren que son infiltrados en vidrio esmerilado, sobre todo periféricos, se ubican especialmente a nivel de la periferia. Aquí otro ejemplo, estos son opacidades en vidrio esmerilado que predominan hacia la periferia. No son exclusivamente periféricos, pero predominan hacia la periferia. Estos infiltrados pueden ser muy pequeños en etapas tempranas, por eso la tomografía es de tanta ayuda. Estos infiltrados que vemos aquí generalmente no se ven en la placa de tórax, no se ven adecuadamente. Miren en la figura que está a su derecha, como hay claros infiltrados en vidrio esmerilado que son muy tenues a nivel de la periferia. Pueden haber también consolidaciones que son generalmente bivasales, y en etapas más avanzadas o más severas, engrosamientos de los septos, que es como un patrón de empedrado irregular. Otro hallazgo muy importante y se está planteando. Doctor, deme un segundo, perdimos nuevamente su audio. Nuevamente, intentemos, por favor. ¿Ahí está bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Gracias. Sí, escuchamos. Bueno. Ok. Bueno. Los hallazgos de laboratorio, entonces la linfopenia es muy importante, una trombocitopenia leve, la linfopenia es un hallazgo importante. No me voy a detener acá porque esto lo vamos a ver ahora. ¿Cómo? Entonces, esta es una diapositiva, una gráfica que está en el consenso colombiano de COVID, de la ASIN, de la Sociedad Colombiana de Infectología, cuando usted tiene un caso sospechoso, si tiene el paciente síntomas leves, sin factores de riesgo, el paciente puede ser dado de alta con algunas explicaciones y con indicaciones de aislamiento, de distanciamiento social. Si tiene factores de riesgo, ese paciente debe ir a una toma al menos de un hemograma, una LDH y una radiografía de tórax. Si usted encuentra alguna anormalidad en la LDH como marcador de inflamación, temprano de inflamación, o en la radiografía de tórax o en el hemograma, especialmente linfopenia, eso es lo que hay que ir a buscar, entonces es mejor hospitalizar el paciente y evaluar algunos criterios de riesgo haciendo los paraclínicos que están allí, un hemograma, evaluar la función hepática, la función renal, hay que hacer troponina, dímero D, un electrocardiograma, unos gases arteriales y un TAC de tórax. El TAC de tórax está indicado en todos los pacientes que vamos a hospitalizar, no solo en los severos. Una de hipotensión asociado a los síntomas asociados a shock, algún criterio de shock o de falla respiratoria, el paciente debe ir a la unidad de cuidados intensivos y evaluar la formación de la reacción de Doctor, nuevamente perdimos su audio, qué pena, nuevamente. Nuevamente. Con los criterios de Berlín para hacer el diagnóstico. Recuerden simplemente que el valor predictivo negativo, es decir, la sensibilidad de la prueba por PCR es muy baja, alrededor del 65%, y es más baja entre más temprano. Empieza a ser positivo muy tempranamente, pero a medida que la carga viral aumenta, la PCR se vuelve más sensible. Es decir, que usted la toma muy temprano o muy tarde, cuando ya empieza a aclararse la viremia, perdón, la carga viral a nivel de la vía aérea, pues la sensibilidad va a ser baja. Pero de todas maneras es la regla de oro para el diagnóstico de la enfermedad. Muy importante que si usted está en urgencias, utilizar una estrategia para tratar de evaluar la severidad de la enfermedad. Y aquí está el News Score, es una muy buena herramienta con los parámetros que están allí. Busquen el News Score, ahí eso está para los dispositivos portátiles y simplemente ustedes meten esta información y cuando ustedes tienen un score de News entre 5 y 7,
deben hospitalizar el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Por encima de 7 deben evaluarlo de acuerdo a la disponibilidad y de acuerdo a la comorbilidad que tenga el paciente. Pero entre 5 y 7 es un paciente que debe ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Bien, aquí está el score de News. El score de 0, tiene un score de 0, el manejo será domiciliario. El score de 1, un manejo domiciliario y seguimiento con un monitoreo en casa muy estrecho. Si tiene un score de News de 2 a 4, ese paciente debe hospitalizarse. Si está de 5 a 7, la unidad de cuidados intensivos. Y si tiene un score mayor de 7, dependiendo de la condición y comorbilidades y la disponibilidad de camas en la unidad de cuidado intensivo, tendrán prioridad para entrar a la unidad de cuidados intensivos. Siempre que usted ingrese un paciente a la unidad de cuidado intensivo y ya entrando en tema del manejo de la unidad de cuidado intensivo, debe tener unos criterios de ingreso, como les hemos mencionado, y el score de News y el score de SOFA son muy importantes. Si tiene un score de News de 5 a 7 o un SOFA mayor o igual a 2, ese paciente tiene criterios para ir a la unidad de cuidado intensivo y serán de prioridad 1. Las prioridades 2 en casos de una situación de crisis, cuando hay baja disponibilidad de camas, pues tendremos que ser un poco más selectivos y hay algunos criterios que podrían dar una prioridad no 1, sino 2 en el ingreso a la unidad de cuidado intensivo, dependiendo de la disponibilidad del recurso. Pacientes mayores de 80 años que tengan mortalidades predichas mayores del 80%, es decir, que tengan score de News mayor de 7, enfermedades neuromusculares, etcétera, enfermedades terminales, etcétera. Esto siempre que hay que conversarlo con la familia, explicarlo muy claramente a la familia, hay que ser muy transparente a la hora de hablar con la familia al respecto. Con relación entonces a los elementos de protección personal, yo me permití aquí con la autorización del Hospital San Pedro traer esta gráfica. Hicimos diseñamos allá, donde me desempeño como coordinador del Comité de Infecciones, conjuntamente con la Oficina de Seguridad del Trabajo y la Oficina de Calidad, diseñamos este instructivo que está por áreas, todas las áreas he traído aquí simplemente la unidad de cuidado intensivo, qué elementos de protección personal debo utilizar. Entonces, en la unidad de cuidado intensivo, y quiero hacer énfasis aquí, esto es para la unidad de cuidados intensivos, esto no es para otras áreas. Los elementos de protección personal deben racionalizarse y deben usarse de acuerdo al riesgo de contagio que tenga cada profesional de la salud. Por lo tanto, no son los mismos elementos de protección personal los que se deben utilizar en la unidad de cuidado intensivo que los que se deben utilizar en el ambiente de urgencias, en el ambiente de consulta externa o en el ambiente de hospitalización general, porque los riesgos de infección son diferentes, las vías de infección son diferentes. Recuerden que los 3 principales riesgos de infección las vías de infección son a través de gotas, a través de contacto y a través de aerosoles. Las gotas son partículas mayores a 10 micras, que no quedan suspendidas en el aire, entonces no se comportan igual a los aerosoles. La principal vía de contagio de todas las personas, y especialmente el personal de salud, no es por gotas y por aerosoles. La principal vía de contagio para el personal de salud es el contacto, es tocar a un paciente o una superficie que está contaminada, no lavarme las manos adecuadamente en los momentos que exige la OMS, como los 12 pasos, como lo exige la OMS, como lo recomienda la OMS, y tocarme la nariz o la boca e inocularme yo mismo el virus. Entonces, para la unidad de cuidado intensivo, y repito, para la unidad de cuidado intensivo y nuestro protocolo es un gorro, una mascarilla N95, porque allá hay riesgo de generación de aerosoles. En áreas donde no hay generación de aerosoles, la mascarilla quirúrgica es suficiente. Unas monogafas. En la unidad de cuidado intensivo debemos tener monogafas, y las monogafas no son cualquier gafas, deben cubrir la parte superior de la frente y las partes laterales. Las gafas normales, las gafas nuestras, o unas gafas que veo que en algunas partes están entregando, que son unas gafas de acrílico o de plástico que no tienen protección aquí en esta parte de arriba, no sirven, deben cubrir y hacer idealmente un sello de la parte de arriba de la frente, en la frente. Un visor o una careta debe utilizar un doble par de guantes, unas polainas y un overol antifluidos. Eso para las personas en el área COVID de la unidad de cuidados intensivos. Algo muy importante, estos elementos de protección personal debe tenerlos el personal que trabaja allí durante todo el tiempo que permanezca en la zona destinada para atender a estos pacientes. No puede salir de ahí con estos elementos. El quitárselos y volvérselos a poner
genera mayor riesgo de contagio. Entonces, son de un solo uso, deben utilizarse y cuando el personal sale del turno, debe quitárselos bajo una medida muy estrecha, muy estricta, con un chequeo cruzado, una segunda persona dándole órdenes con una lista de chequeo de cómo se va quitando los elementos de protección personal. Esto es muy importante, quise traerlo acá porque si hacemos mal este paso, nos vamos a contaminar. ¿Qué paraclínicos se le deben solicitar a un paciente que ingresa a la unidad de cuidado intensivo? Entonces, todos los que hemos mencionado, especialmente diariamente un hemograma, una LDH, creatinina, BUN, un electrocardiograma y una radiografía de tórax, y cada 48 horas, cada 48 a 72 horas, según lo define cada grupo, pero lo recomendable es hacerlo entre cada 48 a 72 horas, pedir marcadores de reactante de fase aguda, troponina, dímero de ferritina, y pruebas de función hepática. Solicitar el ingreso al panel respiratorio para gérmenes comunes y la mejor manera de tomar el rendimiento de la prueba para coronavirus, para SARS-CoV-2 en PCR en tiempo real, mejora cuando usted utiliza secreciones más bajas del tracto respiratorio inferior en la unidad de cuidado intensivo. O sea que el que tiene menor rendimiento sería el aspirado nasofaringeo, el orofaringeo, perdón, el nasofaringeo después, el aspirado traqueal y el esputo, el aspirado traqueal y finalmente el lavado broncoalveolar, que es el que mejor rendimiento tiene. Sin embargo, el lavado broncoalveolar se desaconseja porque el rendimiento entre el aspirado traqueal y el lavado broncoalveolar es muy parecido y genera aerosoles y aumenta el riesgo de contagio del personal que lo está realizando. Ya con el manejo terapéutico con relación a los líquidos endovenosos, entonces hay que mantener unas metas de presión arterial entre 60 y 65 milímetros de mercurio. La estrategia de manejo de líquidos debe ser conservadora, no hay que encharcar a estos pacientes con unas cargas de fluidos muy altas. Se prefieren los cristaloides, idealmente las soluciones balanceadas, pero si no se tienen disponibles, los cristaloides, lactato Ringe, resolución salina normal, se prefiere el lactato Ringe sobre la solución salina normal. No se recomienda utilizar albúmina de entrada, no se recomienda tampoco utilizar expansores plasmáticos, las gelatinas, los almidones, no están indicados, están contraindicados. Lo indicado para hacer una terapia más bien restrictiva de manejo de volumen debe ser con cristaloides o soluciones balanceadas. Con relación al soporte vasoactivo, el primer vasoactivo de elección es la norepinefrina. Es un medicamento que utilizamos permanentemente en las unidades de cuidado intensivo. Ya la dopamina cayó en desuso por sus efectos proarrítmicos, taquicardizantes, etc. La elección, si usted ya ha titulado suficientemente la norepinefrina y necesita un segundo vasoactivo, el de elección es la vasopresina y de tercera línea la epinefrina. En pacientes son quienes ustedes sospechen disfunción cardíaca inducida por el virus produce una miocarditis. En pacientes severos, la lesión del corazón en esta enfermedad es directamente producida por el virus. Es una miocarditis o una miopericarditis que puede producir disfunción de alteración de la contractilidad. El medicamento de elección en estos casos es la dobutamina con algunas recomendaciones de cuidado porque es un medicamento que genera mucha taquicardia. Con relación a los esteroides, quiero detenerme un momentico. Y tal vez uno de los daños importantes que pudo haber hecho, que se pudo haber hecho y que pueden haber hecho los chinos, era decir primero que esto era una simple gripa. Y la OMS replicó eso, que eso era una simple gripa. Entonces todo el mundo pensó que esto era una simple gripa y esto no es una simple gripa. Lo que pasa es que afortunadamente el 80% de los pacientes que tienen su sistema inmune adecuadamente logra regular la respuesta inflamatoria. Pero esto no es una simple gripa como lo hemos visto. Entonces, tenemos que tener en cuenta, volviendo al tema de la fisiopatología, que la mortalidad está asociada al uso de esteroides. A la tormenta de citoquinas, a la hiperinflamación. No hay una recomendación universal. Está muy discutido el uso de los esteroides, muy discutido. Si ustedes miran las guías internacionales, incluso desaconsejan el uso todavía, pero la razón de eso es
no, porque no hay suficiente evidencia y porque en enfermedades diferentes, en otras enfermedades, fueron o empeoraron la mortalidad y los desenlaces. Entonces yo quiero hacer claridad que si ustedes me preguntan a mí cuál es la posición oficial de los organismos, de las sociedades científicas, a estos momentos el uso de esteroides está desaconsejado todavía. Sin embargo, cuando uno mira y esto no es solo una posición personal, hay mucha literatura al respecto y muchas instituciones a nivel del mundo de gran prestigio tienen en estos momentos y vienen, sobre todo en estos últimos meses, en estos últimos días, estas últimas semanas, poniendo en sus protocolos el manejo a los esteroides como pieza fundamental o herramienta fundamental en el manejo, no de todos los pacientes, no de todos los pacientes, sino de los pacientes que tienen hiperinflamación, de los pacientes que tienen la respuesta desbordada. En esos pacientes, los esteroides pueden estar indicados, podrían estar indicados y tener algunos efectos cuando uno conoce la fisiopatología de la enfermedad. Personalmente, y esto es una recomendación personal, es que sí se debe usar los esteroides. Yo estoy recomendando, yo lo estoy usando en mis pacientes, no en todos, en los pacientes que tienen hiperinflamación o en los pacientes que tienen tormenta de citoquinas. Otro uso de los esteroides es en el SDRA, y allí parecen que no tienen mayor efecto, no tienen mayor beneficio. Estos pacientes, la falla respiratoria no se comporta como un esteroide. De hecho, las presiones, la distensibilidad, lograr titular el PIB, lograr alcanzar las metas de poder mecánico y de driving pressure no es tan difícil realmente, porque es un proceso que sí, los pulmones están enfermos, una neumonía severa, pero que adicionalmente tiene un proceso, un daño endotelial. Entonces, en los pacientes que tienen tormenta, la lesión muy severa. Qué pena, doctor, perdimos nuevamente su audio. Deme un segundo, por favor. Adelante, doctor. Perdón, de uso compasivo de otros medicamentos como el tocilizumab, que es un bloqueador de interleuquina 6, como el anakinra, que es un inhibidor de la interleuquina 1, el etopósido, que es inhibir los JAK, etc. Esto generalmente se recomienda si se va a hacer bajo un estricto protocolo de investigación, porque son medicamentos que también tienen unos efectos secundarios importantes. ¿Cómo debo hacer el manejo de la vía aérea? Entonces, una intubación, lo primero es tratar de hacer una intubación segura. Debo utilizar si usted tiene en su instrumental un videolaringoscopio, haga la intubación con el videolaringoscopio. La intubación, el manejo de la vía aérea debe hacerlo la persona que tenga más experiencia del grupo para que lo haga en el menor número de intentos posibles y evitar aumentar el riesgo de aerosolización. Si hay algún procedimiento donde se generan seguramente aerosoles, es la intubación orotraqueal. Y lo primero que prima es la seguridad del personal que está llevando a cabo el procedimiento. Entonces debe hacerse por el personal más experimentado e idealmente con unas ayudas importantes. O si no, un laringoscopio directo debe tener una guía, una jeringa de 10 milímetros para inflar el balón, lubricante, el tubo endotraqueal del tamaño apropiado, el capnógrafo. Debe utilizar idealmente un filtro viral. Esos filtros son los filtros EPA, que filtran más del 99.9% de las partículas virales, son los filtros EPA. Generalmente lo utilizamos cuando conectamos al paciente al ventilador, tanto en la vía inspiratoria como al final de la vía expiratoria antes del ingreso hacia el utilizamos los protocolos de intubación en secuencia rápida. Generalmente se recomienda el uso de fentanil y propofol para producir la inducción y de un relajante muscular que puede ser roncuronio o succinilcolina si el paciente está estable, o la ketamina en los pacientes que están hemodinámicamente inestables. Con relación al manejo ventilatorio, entonces hay unas metas de saturación, de oxigenación, que deben estar entre el 92 y el 96%. Lo ideal inicialmente es que el paciente tenga oxígeno por cánula a bajo flujo para lograr una saturación entre el 92 y 96%.
Si el paciente tiene falla respiratoria hipoxémica, la meta es llevarlo a una meta de saturación no mayor a 96%. Si la cánula no funcionó, entonces la siguiente estrategia puede usar entonces usted oxigenación con alto flujo, aunque no es la primera opción, podría ser de ayuda. En tercer lugar está la ventilación mecánica no invasiva, y si el paciente definitivamente no responde rápidamente a eso, debe ser rápidamente invadida su vía aérea sin demoras. Si ustedes ven que la ventilación no invasiva que le iniciaron no respondió, el paciente no se acopló, o el paciente en los pocos minutos, el paciente sigue saturado con trabajo respiratorio, etcétera, con mucho trabajo respiratorio que progresa, no retarden la intubación, realicen la intubación otra cosa. 150, hay que instaurar un manejo con terapia de reclutamiento alveolar. Esa terapia de reclutamiento alveolar no debe ser en escala. Algunos aspectos básicos, esto no es una charla de ventilación mecánica y el auditorio no son intensivistas, por lo tanto vamos a hablar de simplemente cosas básicas de la ventilación mecánica. Algo de historia simplemente, una diapositiva de historia, esto viene desde hace muchos años que se ha intentado, para el Celso intentaba insuflar aire a través de fuelles. Vesalius da respiración artificial por una traqueostomía a un perro en el año 1650. Después entonces, en la época del polio, aparecen los primeros respiradores que eran respiradores con presión positiva, perdón, con presión negativa, que era conocido como el pulmón de acero, que era esto, la epidemia de polio, y nosotros quise ampliar esta figura porque añoramos que pronto nuestros pacientes estén viendo un titular de esta manera, con que hay un triunfo, ahí dice triunfo, no dice Trump, dice un triunfo, y ya ahí se acerca pues el final de la epidemia. ¿Cuándo está indicada la ventilación mecánica? Cuando la ventilación es inadecuada, cuando se necesita una terapia de soporte por otras razones, tiempo de descanso al paciente mientras mejora otra situación hemodinámica, y es mejor cuando se hace de manera temprana y efectiva. El ventilador mecánico es un instrumento, es un dispositivo que permite administrar flujo de gases en la vía aérea de un paciente de manera regulada. Los ventiladores de hoy en día son contrarios a la fisiología. Nosotros respiramos con presión negativa y los ventiladores nos dan presión positiva. Y hay maneras de ventilar a un paciente de manera invasiva y no invasiva. Los dos principales modos de ventilación mecánica son los modos cual el ventilador, primero controlada, porque el paciente entonces tiene que estar totalmente sedado y relajado, porque la máquina no lo va a dejar respirar y le va a dar unas emboladas mandatorias, unos bolos de volumen mandatorio. Y es controlada por volumen porque el operador, nosotros programamos qué volumen le vamos a dar. Y las presiones que se generan serán dependientes de la capacidad elástica que tenga el pulmón y de las resistencias que tengan las vías de conducción. El otro modo de ventilador es ventilarlo a través de presiones. Hay muchos nombres, muchos modos ventilatorios que se basan en estos principios, en cómo yo controlo la ventilación y cómo la disparo. ¿Cómo la disparo? Entonces, al asistido controlado que les mencionaba hace un momento, que es el modo de inicio, si ustedes van a conectar y les toca conectar un paciente a un ventilador, busquen el ventilador, todos los ventiladores mecánicos traen este modo, asistido controlado por volumen, es decir, que el paciente, el ventilador, yo le programo unas ventilaciones programadas, pero el ventilador le va a permitir hacer algunas ventilaciones espontáneas al paciente y va a tratar de acoplarse a él. Entonces, y le asiste sus ventilaciones espontáneas. Es decir, hay unas ventilaciones mandatorias en las cuales le doy un volumen establecido por mí, que soy el operador, pero cuando el paciente hace algunas respiraciones espontáneas, la máquina le asiste proporcionalmente a lo que yo he programado. Las desventajas: pueden haber un aumento de las presiones y si hay hiperinsuflación, si yo programo mal el ventilador, si le pongo volúmenes muy altos, etc. O la otra es
la presión continua, ustedes van a oír mucho con el CPAP, que es una presión positiva continua en la vía aérea. Hay varias maneras, una que es una ventilación con doble presión, una presión alta y una presión baja. No es el objetivo de esta charla darles una clase de ventilación mecánica, habría que darles inicialmente algo de fisiología respiratoria y tener mucho más tiempo para explicar esto, pero lo que hacen estos modos es que dan presión y el volumen dependerá también de la resistencia o la distensibilidad. Puntualmente, cuando ustedes se enfrentan a un ventilador... Doctor, qué pena, perdimos nuevamente su audio. Por favor, espera un momento. Doctor, le agradecería mantener una distancia constante al micrófono para evitar la excesiva compensación que debe hacer el software. Ya mismo. Ok. Ok, yo creo que ahí, bueno. Entonces les decía que los parámetros iniciales, cuando ustedes tienen el ventilador ya frente a ustedes y lo van a programar, la idea es que programen el modo va a ser asistido controlado por volumen. Le van a programar un volumen corriente de 6 mililitros por kilo, inicialmente 6 mililitros por kilo, del peso predicho. Es del peso predicho, no es del peso, o sea, del peso ideal, no es del peso real del paciente. Cuando uno se engorda, en un paciente obeso, el pulmón no se vuelve igual de obeso que el paciente. El paciente sigue teniendo su misma capacidad pulmonar. Por lo tanto, si yo le programo volúmenes con el peso real, voy a hiperinsuflarlo. Y como estos pacientes tienen los pulmones inflamados, hay que evitar la hiperinsuflación, ya que es una estrategia protectora y ella se hace con volúmenes bajos. Entonces, el parámetro inicial será volumen corriente de 6 mililitros por kilo. El cálculo de peso ideal, ahí está la fórmula. La meta es alcanzar una presión meseta de menos de 30 centímetros de mercurio. La presión de conducción, que es la diferencia entre la presión meseta y el PIP, debe ser idealmente menor de 15. El PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, cuya finalidad es mantener durante la expiración el alveolo abierto, generando algo de presión. Inicial, el PIP, fisiológicamente nosotros tenemos un autopip. Nosotros cuando expiramos no cerramos totalmente los alvéolos, el alvéolo permanece algo abierto y tenemos un autopip alrededor de 3 milímetros de mercurio, 3 milímetros de agua, perdón, centímetros de agua. Pero a este paciente les vamos a programar una presión positiva al final de la expiración entre 10 y 14 centímetros de agua y iniciar con una fracción inspirada de oxígeno del 100% que se irá titulando de acuerdo a la saturación tempranamente después de que el paciente ya inicie su proceso de ventilación mecánica. Ya mencionamos esto. Ahora sí, ya pasando de la ventilación mecánica al tratamiento dirigido con los fármacos, estos pacientes siempre deben sospechar muy frecuentemente, alrededor del 30 al 40% de los pacientes tienen una coinfección bacteriana y tienen enfermedad bacteriana asociada. Hasta que ustedes descarten esa posibilidad, deben iniciarle antibióticos de acuerdo a sus protocolos institucionales. En mi institución utilizamos o piperacillina, tazobactam más vancomicina, o si tiene falla renal, reemplazamos la vancomicina por el linezolid, o si está severamente enfermo y sospechamos resistencia, tiene algunos factores asociados a resistencia bacteriana y el paciente está gravemente enfermo, meropen en vancomicina o meropen en linezolid, pero repito, esto será de acuerdo a su epidemiología local y a sus guías institucionales. No se requiere cubrimiento de atípicos y una vez usted tenga unos datos de procalcitonina, que es un biomarcador muy importante para infección bacteriana, si tiene la procalcitonina negativa, está autorizado a suspender tempranamente los antibióticos porque no tendrá ya usted razón de tener antibióticos. En algunos pacientes, sobre todo en sitios donde en esta época hemos tenido alta incidencia de influenza H1N1 y los infiltrados en la placa y el cuadro clínico pueden ser parecidos, pueden llegar a confundirse. Lo ideal es tomar un panel respiratorio donde usted identifique los virus que pueden causar otro tipo de enfermedades y si usted descarta la presencia de influenza, está autorizado a suspender o a no utilizar el oseltamivir. El oseltamivir no tiene una evidencia, no tiene una acción dirigida por el coronavirus, porque los coronavirus no utilizan la neuroaminidasa en su proceso de replicación. Entonces no está indicado utilizar oseltamivir para el tratamiento de estos pacientes, salvo que usted sospeche
que el diagnóstico diferencial pueda ser una influenza tipo H1N1 y hasta que usted la descarte podría utilizar oseltamivir. Algunos target, algunos medicamentos, entonces, algunos medicamentos y dónde actúan, algunos medicamentos que inhiben la endocitosis, especialmente la cloroquina, recuerden la fisiopatología que revisamos, entonces la cloroquina inhibe la endocitosis, o sea, la capacidad de que el virus penetre la célula, ahí los antimaláricos es donde ejercen su acción, o la nitazoxamida. Algunos que actúan en la cadena terminal del virus, que es el remdesivir. El remdesivir está en estudios y son estudios muy prometedores, pero todavía no está avalado, no lo tenemos en el país. El lopinavir ritonavir, que inhibe la síntesis de proteínas del virus. Algunos tratamientos dirigidos a inmunomodular los pacientes, la terapia con plasma convalescente, o sea, del plasma de pacientes que ya se recuperaron, capturamos ese plasma y obtenemos los anticuerpos y la idea es transfundírselos a un nuevo paciente para que combata la presencia del virus, combatiendo directamente los anticuerpos directamente al virus. Fármacos inhibidores de la interleuquina 6 como el tocilizumab o inhibidores del JAK, de los receptores JAK, recuerden que son importantísimos en la generación y en la respuesta de los interferones, como el baricitinib o el interferón pegilado 2-alfa o 2-beta. Todos ellos, ninguno tiene una evidencia definitiva sobre el SARS-CoV-2, todos están en investigación. Si ustedes me preguntan cuál de ellos es el objetivo y cuál es el que hay que utilizar, pues ninguno de ellos está avalado por ninguna sociedad científica definitivamente, pero hay unas indicaciones de utilizarlos off-label, fuera de nivel, sin mayor evidencia todavía. La evidencia está en curso. Pero aquí uno se pregunta, entonces, el hecho de que no haya suficiente evidencia, vamos a dejar, conociendo la fisiopatología de la enfermedad, la severidad, que el paciente está severamente enfermo, severamente hiperinflamado, vamos a dejar de utilizar algunas opciones que pueden ofrecer algún beneficio. Entonces hay que responder a esa pregunta frente a la posibilidad de riesgo-beneficio. Ya vamos terminando, el tratamiento dirigido entonces, aquí está, en mi unidad de cuidado intensivo, en los pacientes severos, utilizamos lopinavir ritonavir, utilizamos en el esquema que está ahí, damos 2 tabletas cada 12 horas por 7 a 14 días, la hidroxicloroquina o la cloroquina, aquí tenemos cloroquina en un esquema de 300 miligramos de cloroquina base, o sea, 2 tabletas de 250 miligramos de cloroquina normal, cada 12 horas por 10 días, y acitromicina, 500 miligramos por 7 días. También está muy, muy, muy discutida por el que podría aumentar el riesgo. El estudio que avalaba el uso de la acitromicina, un estudio pequeño, luego salió un estudio francés con un número mayor de pacientes y actualmente en Estados Unidos se está corriendo un ensayo clínico bastante grande que nos dará más luces. Hay que tener en cuenta aquí que la asociación de cloroquina con acitromicina aumenta el riesgo de prolongación del QT y aumenta el riesgo de arritmias ventriculares y muerte. Realmente es una realidad porque uno está dando dosis altas y estos pacientes tienen otros factores de riesgo asociados, falla renal, pueden tener disfunción miocárdica, hipocalemia, que pueden aumentar el riesgo de prolongación del QT. Entonces hay que hacer una medición del QT mínimo cada 48 horas para vigilar los posibles efectos secundarios y suspenderlos cuando el QT esté por encima de 500. Ya terminando, ¿cómo declaro yo la curación? Que el paciente ha aclarado la carga viral. Estas son las recomendaciones del CDC americano, del CDC chino y del Centro de Enfermedades Infecciosas de Singapur y del Ministerio de Salud italiano. Primero, y todos coinciden lo mismo, que al día 14 el paciente ya lleve más de 48 a 72 horas de haber aclarado la respuesta inflamatoria, ya no tenga fiebre, no tenga signos de respuesta inflamatoria, que los signos de inflamación, tanto clínicos como imagenológicos, vayan reduciendo, y estas entidades, el CDC europeo, americano, chino, y estas entidades, todas coinciden en decirnos que debemos tener como mínimo, al día 14, 2 pruebas de PCR negativas, con una diferencia entre una y otra de más de 24 horas, de al menos 24 horas entre una y otra. Si ustedes me dicen, ¿y qué dice el consenso nacional? El consenso colombiano sugiere que solo una.
Sin embargo, esto está siendo muy cuestionado. Realmente no sabemos si esa recomendación realmente está basada en la evidencia o es porque no debemos racionalizar las pruebas. Pero la posibilidad de que al día 14 la PCR salga negativa es mayor, falsamente negativa, porque la carga del virus a nivel de la hipofaringe del tracto respiratorio superior disminuye ostensiblemente. Este es nuestro protocolo. Lo que les he resumido simplemente es nuestro protocolo de la unidad de cuidados intensivos del hospital departamental. Un tema importante que me faltaba por comentarlos es que les hablaba yo de hiperinflamación y trombosis, microtrombosis. No tiene discusión que estos pacientes deben recibir. Una vez los hospitaliza usted, no todos los pacientes leves no, pero los pacientes de moderados a severos o críticos deben recibir, cuando usted los hospitaliza, anticoagulación profiláctica, profilaxis con una heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, 40 miligramos subcutáneos al día. Eso no tiene discusión y todas las sociedades científicas lo recomiendan. Lo que sí está en discusión, pero que hay también bastante soporte que está saliendo en las últimas semanas y que viene siendo producto de hallazgos de microtrombosis en las muestras de autopsias de los pacientes, es que algunos pacientes, sobre todo los que están hiperinflamados, que tienen algunos de sus criterios, dímero D por encima de 1500 y ferritina mayor de 1000, la recomendación puede ser aumentar un poco más. Esto, vuelvo y repito, son indicaciones off-label y todavía están en discusión, pero parece ser que se pueden beneficiar en algunas series de pacientes. Esta semana salió un estudio muy importante en Lancet, donde sugiere que a estos pacientes les fue mejor cuando aumentaron los niveles de anticoagulación entre 1.5 y 2 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis de enoxaparina. Este es lo que les mencionaba. Este fue publicado en Lancet. Este en Lancet, no, perdón, en el Journal de Hemostasia y Coagulación, perdón. Es un estudio de este profesor es de Harvard y de la Universidad de Boston. Y ellos dicen esto, que hay una estrecha interrelación entre la inflamación y la coagulación, el tema de la tromboinflamación que les mencionaba, niveles altos de interleuquina 6 y fibrinógeno y dímero D alto, muy elevados con fibrinógeno alto, se asocian a una alta mortalidad. Encontraron entonces trombos venosos a nivel microvascular. En esta última serie de pacientes encontraron más de eventos tromboembólicos en más del 27% de los pacientes críticos, a pesar de haber tenido anticoagulación profiláctica, y por eso ellos sugieren este esquema de anticoagulación. Este es la Sociedad Francesa de Cuidado Crítico, tiene en su esquema y esto salió esta semana, esto salió el 13 de abril, salió este protocolo, incluyen ya esto lo actualizaron, antes no tenían la anticoagulación como un target en el manejo de estos pacientes, pero ahora ya lo incluyen en los pacientes muy severos, aumentar la dosis de profiláctica a terapéutica con dosis entre 1.5 y 2 miligramos por kilo día de enoxaparina dividido en 2 dosis. Bueno, esto era lo que tenía para contarles. Son temas muy amplios. Uno podría, cada sección de estas podría generarle a uno para una charla. Traté de resumirla en 1 hora y 10 minutos, que les pido disculpas por haberme pasado los 10 minutos. Sin embargo, estoy abierto entonces a las preguntas. Nuevamente, un agradecimiento muy grande a quienes organizaron esta importante iniciativa y espero estar dispuesto para aclarar cualquier duda. Doctor Casas, tiene la palabra. Gracias, doctor Sánchez. Felicitaciones por esa brillante exposición. Los comentarios reconocen que la calidad de su presentación, la claridad de los temas, han sido muy oportunos. Incluso nos piden que por las fallas del sonido pueda considerar, doctor Sánchez, la segunda parte, la revancha de esta presentación por las fallas de sonido. Doc, le voy a transmitir algunas de las preguntas. Usted ha dado respuesta ya durante la charla, especialmente el uso profiláctico pleno de la anticoagulación, ya la contestó. Hay una pregunta muy interesante sobre su opinión de la terapia de recambio plasmático en pacientes con hiperinflamación o con la tormenta de citoquinas. Doctor Sánchez, adelante, por favor.
Sí, un saludo. Muchas gracias, doctor Casas. Muchas gracias a todos. Primero responderles, claro que sí. A mí esto me apasiona y me encanta. En la medida que uno pueda compartir lo que viene revisando. Yo quiero hacer claridad, yo no soy ningún experto en esto. En esto no hay expertos. Nosotros estamos aprendiendo cada día y entre más uno revisa esto, se da cuenta que no sabemos absolutamente nada. Entonces, lo poco que podemos estar compartiendo aquí, con mucho gusto, yo me ofrezco a que en el momento, cuando ustedes me digan, aquí estaré. Con relación a la pregunta que hace la doctora Andrea, mucho gusto, un saludo especial. Hay estudios y vienen estudios grandes, hay algunas series de pacientes que han demostrado su efectividad, especialmente en la experiencia viene del SARS-CoV-1 y del MERS, donde hubo una muy buena respuesta y donde hubo aclaramiento de los virus, de la carga viral de una manera temprana y la evolución de estos pacientes fue mucho mejor. Con relación ya a indicaciones precisas y particulares para SARS-CoV-2 y para COVID-19 todavía no las hay. Sin embargo, eso no quiere decir que no sirva. Lo que pasa es que los estudios están en curso. La sugerencia es que si usted va a utilizar plasma de paciente convaleciente, lo haga bajo el protocolo de un estudio. Nosotros en el hospital, en la unidad de cuidados del hospital departamental, hemos recibido la invitación de un colega y amigo que fue alumno nuestro, que hoy en día es internista y nefrólogo en Bogotá, y él está liderando un protocolo de estudio muy bien hecho, muy bien diseñado y nos ha invitado a participar. Yo creo que estamos sometiéndolo ahora, esta semana, al comité de ética de la institución. Hemos hecho unas observaciones muy pequeñitas realmente el protocolo es todo de ellos. Nosotros lo vamos a aplicar y vamos a empezar. Esperamos que a 1 de mayo, la primera semana de mayo, estemos nosotros pudiendo aplicar el protocolo aquí y claro que sí, esperemos a ver los resultados, pero es una opción muy, muy importante. Gracias, doctor. La siguiente pregunta la recibimos por Facebook Live y es con respecto al rol de la angiotensina 2 en la fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué puede decir, doc, ya que en la literatura se encuentra un incremento de esta por la disminución de la actividad de la ECA2? Muy importante la pregunta y agradezco mucho, mucho esa pregunta. Miren, los pacientes, aquí se ha mencionado, pues el receptor de la ECA2 es la puerta de entrada del virus, es la puerta de entrada y de ahí inicia el proceso para entrada al alveolo y empezar todo el proceso de respuesta inflamatoria que hemos mencionado. Esa es la puerta de entrada. Se ha planteado que los pacientes hipertensos y los pacientes que reciben inhibidores de la ECA podrían en algún momento tener una regulación a la alta de estos receptores y se planteó como una hipótesis de que la enfermedad, lógicamente al tener esa expresión aumentada, podrían tener una respuesta mayor o una respuesta más severa en la enfermedad. Sin embargo, ya han salido publicaciones muy importantes que sostienen que, por el contrario, los pacientes que reciben inhibidores de la ECA o inhibidores de los receptores de angiotensina 2 podrían tener un factor protector. Lo que sí es, eso está en discusión. Lo que sí es claro es que la recomendación de la Sociedad Europea es que no se deben suspender, de cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, de que si el paciente está recibiendo inhibidores de la ECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, no se suspendan porque parece tener un papel protector. Segundo, que si el paciente hace enfermedad, podría bajarse las dosis dependiendo del estado hemodinámico, pero tampoco está, si la enfermedad es leve o moderada, tampoco está indicado suspenderlos. En los pacientes severos, pues ya los medicamentos sí se suspenden. Muy bien, doctor Sánchez, otra pregunta muy interesante es, si este es un estado de hiperinflamación, pacientes con enfermedad reumatológica, con artritis reumatoidea, con otras de estas patologías, con reacciones alérgicas de tipo de respiratorio, pacientes riníticos, tendrían una más alta probabilidad de tener mayores complicaciones. Sí, es una muy buena pregunta también. Sí, todos los pacientes que tienen, sobre todo enfermedades autoinmunes, tienen alteraciones en su respuesta inmune y se espera que en ellos la respuesta pueda ser disregulada, puedan hacer una respuesta anómala, especialmente por la capacidad de bloquear la exagerada generación de citoquinas proinflamatorias.
Entonces la respuesta es sí, sí, en ellos se espera que la enfermedad pueda ser más severa. Gracias. Otra pregunta, doctor Sánchez, sobre el uso del interferón en el comienzo de la enfermedad o de acuerdo a la evolución del cuadro clínico. Nos hacen esa pregunta también vía chat. Pues se había generado mucha controversia frente a eso. Al principio, en enero, me acuerdo tanto, finalizando enero, empezando febrero, y había quienes sugerían el interferón, etcétera, pero no conocíamos bien la fisiopatología de la enfermedad. Digamos que si, se lo voy a responder desde el punto de vista fisiopatológico, si uno ve la fisiopatología y tiene claro que los pacientes que la actividad del interferón 1, especialmente el alfa y el beta, en la primera respuesta, en la respuesta inicial inmunológica contra el virus, los pacientes que no hacen esa respuesta adecuadamente y la hacen tardíamente, responden de una manera peor y son los que hacen la tormenta de citoquinas posteriormente, pues uno diría, a la luz de la fisiopatología, que el interferón podría tener un papel. Sin embargo, las guías internacionales, los protocolos internacionales no lo sugieren. Todavía puede ser que haya falta de evidencia. En algunos protocolos uno encuentra como terapias compasivas a los interferones, especialmente el interferón alfa pegilado, como una opción, y podrían tener un papel bajo un protocolo de estudio de investigación. Todas esas son indicaciones, como casi todo en esta enfermedad, son indicaciones off-label y podría tener un papel importante utilizándolo de manera temprana. Sin embargo, debería hacerse bajo un estudio de investigación. La respuesta es, desde el punto de vista fisiopatológico, tiene una explicación y tendrían un papel, sin embargo, no tienen una indicación a este momento, y si los usa, si algún médico o algún grupo decide usarlos, debería hacerlo bajo un protocolo de un estudio de investigación. Muchísimas gracias, doctor Héctor Fabio. Las últimas dos preguntas, una hace referencia hacia los beneficios de la terapia ECMO y por cuántos días, doctor Héctor Fabio. Sí, el ECMO, que es la oxigenación con circulación con membrana extracorpórea, que su papel fundamental son los pacientes con SDRA refractarios que no responden a la terapia con estrategia pulmonar protectora. Se me olvidó mencionar algo muy importante, perdón, y pido disculpas por eso en la presentación, y es que estos pacientes, cuando uno inicia la ventilación mecánica, el proceso de la ventilación mecánica, y tiene hipoxemia severa, está indicado hacerles ventilación en prono, es decir, voltear el paciente en decúbito supino decúbito prono, y ventilarlos con sesiones alrededor de 16 a 18 horas por 6 horas, al menos por 3 días. Esto ha demostrado que es muy efectivo y realmente impacta la mortalidad. Pero después de haber hecho todo eso, estrategia protectora pulmonar, ventilación prono, haber titulado el PIB adecuadamente y todo esto, el paciente desarrolla un SDRA severo, estaría indicado como alternativa progresar a ECMO. Sin embargo, lo que más estamos viendo con estos pacientes es que el SDRA que vemos acá en estos pacientes no es el clásico SDRA con una gran restricción, con aumento de las presiones, con un gran compromiso de la distensibilidad, que nos dificulta muchísimo el manejo de la ventilación para mantener unos volúmenes adecuados que generen unas presiones arteriales de CO2 adecuadas, etcétera. No es lo que vemos generalmente en este grupo de pacientes, y lo que vemos es un proceso de una hipoxemia de moderada, en algunos casos al principio severa, pero una severa hiperinflamación. Pero si el paciente progresa a un SDRA severo, sí, la respuesta es sí, y debe ir a ECMO como alternativa. Okay. La última pregunta, doctor Héctor Fabio, la posibilidad de que un paciente se reinfecte y la susceptibilidad y las complicaciones que eventualmente tendría esta persona en un segundo cuadro, doctor. Una pregunta importante. Un saludo especial a mi colega y amigo, gran amigo, hermano, Jaime Lozano. A ver, hay unas descripciones de casos, pues si uno mira la fisiopatología y la fisiología, uno debería montar respuesta, anticuerpos IgM inicialmente, luego IgG y luego IgA, y quedar con la memoria inmunológica. Eso es lo habitual, y uno debería estar curado y debería no esperar una segunda reinfección, puesto que tendría ya
los anticuerpos para eso. Sin embargo, en algunas series, por ahí hay un reporte inicial en Wuhan, un paciente chino al cual tenía 2 pruebas al día 14 negativas y por ahí al día 17 apareció, le hicieron una carga viral y apareció positiva. Ese caso muy puntualmente se ha discutido mucho y lo que se planteó fue que esos pacientes, ese paciente no había aclarado la carga viral. Recuerden que los pacientes críticos, el aclaramiento viral puede ir hasta el día 28, incluso hasta 6 semanas. Salió una publicación muy bonita este lunes donde establecen que el aclaramiento viral puede irse en los pacientes más severos hasta 6 semanas. Entonces, ese caso parecía que no era un error, un falso negativo de las pruebas de PCR. Pero posteriormente aparecen otros reportes de algunos casos en Corea de aparente reinfección. Eso está por aclararse, no se ha determinado hasta el momento que haya una segunda cepa. No sabemos hasta qué duración tiene o en qué tiempo el virus realmente mantiene los niveles de IgG e IgA del organismo. Todavía no sabemos si es una respuesta definitiva o no. Es algo que todavía está por definirse. Pero en algunos casos que lo que se ha planteado como reinfección es que el paciente no había aclarado la carga viral todavía, la viremia. Bueno, la de despedirnos, doctor Sánchez, preguntan desde una clínica Mariana de Túquerres, si hay un paciente con una IgG indeterminada y una IgM negativa, ¿cuál es el manejo? ¿Qué manejo sugiere, doctor Sánchez? O sea, pues las pruebas rápidas no le darían IgG indeterminada, sino que le da IgG negativa o positiva, porque no son cuantitativas, sino que son cualitativas. Eso lo hacen las pruebas rápidas. En las pruebas rápidas usted puede tener varias, unas que miden anticuerpos totales, unas que miden anticuerpos IgG, IgM, o unas que miden todo. Lo ideal es tener las que miden todo, tanto anticuerpos IgG, IgM. Entonces, si usted tiene una IgG negativa y una IgM negativa, pues no tiene depende del tiempo en que la haga, ¿no? Recuerden que las pruebas rápidas no son diagnósticas, sino que son para determinar la seroconversión, o sea, para hacer serodiagnóstico. Y los anticuerpos se montan después del 7º día. La IgM empieza a elevarse al día 5º, día 7º, y luego la IgG se le empieza a elevar desde el día 10º. O sea que antes de los 10 días, las pruebas rápidas no tienen indicación. Entonces, lo primero para responder esa pregunta es ¿en qué momento estamos? Si el paciente ya lleva más de 10 días y usted le hace una prueba rápida y la IgG y la IgM son negativas, pues debe interpretar que el paciente no ha estado en contacto con el virus, porque no ha montado respuesta. Pero si usted tiene ese mismo resultado antes de los 10 días, el diagnóstico, la conducta es hacer una PCR-RT en tiempo real, o sea, la técnica de biología molecular para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Si tiene sospecha clínica muy alta y la prueba de PCR sale negativa y tiene mucha sospecha clínica, debería repetir a las 48 a 72 horas la prueba. Ese sería. Si un paciente tiene IgG positiva e IgM negativa, pues el paciente ya está curado, ya tiene memoria. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sánchez, a la doctora Andrea Caicedo, presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Capítulo Nariño, a usted como integrante de la asociación, a los asistentes, magnífica presentación, doctor Sánchez. Le doy la palabra al doctor Tomás para el cierre, sin antes invitarlos a la conferencia de mañana del manejo de pacientes pediátricos a cargo de la doctora Yamila Chaucanés. Ella es infectóloga pediatra y vamos a tener la oportunidad entonces de revisar el tema de niños. Adelante, doctor Tomás. Muchísimas gracias a todos. Y a todos los asistentes, como lo decía el doctor Mauricio, mañana continuamos con este proceso de formación. 5 de la tarde nos encontramos por este medio. Agradecerle a la Universidad de Nariño, al Instituto Departamental de Salud de Nariño y a las sociedades científicas que se han vinculado a este proceso de formación. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche y ya nos encontraremos el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.